C20. Eso es muy amable de su parte, señora. La señora Edman miró a la duquesa Norma con una mirada de adoración en sus ojos. ¿Cómo puede ser tan generosa? Cuanto más tangible se extendía la alegría en el rostro de la señora Edman, más preocupada se volvía la expresión de Kyle Edman, que estaba de pie a su lado. Matías tenía un buen ojo en los dos. El doctor Edman era, sin duda, un médico talentoso, completo y tenía una personalidad agradable, por lo que era fácil ver por qué la duquesa lo admiraba y adoraba a su hijo. Kyle Edman, que se parecía a su padre, llevaría una vida similar en el futuro. Quizás, siempre y cuando nada más cambiara, su abuela prácticamente se aseguró de eso y Matías vio las cosas de la misma manera. Pero eso es todo. No había necesidad de que él prestara más atención a esas estrategias descaradas y monótonas. Especialmente Linda Edman, la dama muy ambiciosa de la casa que tenía gestos muy diferentes a los de los dos hombres de la familia Edman. ¿Puedo saludarlos ahora? La señora Edman se agitó un poco y acosó a la señora Norma, temiendo que la duquesa pudiera cambiar de opinión. Querida. El doctor Edman, que había estado observando tranquilamente a su esposa, trató de disuadirla. Aún así, ella parecía inflexible. Matías volvió su atención a Kyle Edman. Su querida abuela se había ofrecido a presentar a los Edman a la familia del barón Arundete. Cuando la duquesa dijo, las dos familias se llevarían muy bien y podrían ser buenos conocidos, no hubo nadie que no entendiera el sabor oculto en su frase. Barón Arundete tenía una hija que tenía aproximadamente la misma edad que Kyle Edman. Una hermosa hija que había llegado a una buena edad para casarse. Aunque la familia Edman no tenía ninguna nobleza, su riqueza superaba a la de los Arundete y tenían mayor influencia. Así, barón Arundete era quien más se beneficiaría si las dos familias se convirtieran en suegros. Claro, señora Edman, eso estaría bien. Con una sonrisa generosa, Norma Catarina von Erhardt llamó a su sirvienta. Después de recibir órdenes de traer al barón Arundete y su esposa, el sirviente pronto desapareció entre la multitud. Kyle no pudo ocultar la ira impresa en su rostro. Seguía mirando hacia el patio que comunicaba con el jardín como si hubiera dejado algo precioso allí. Seguro de eso, los labios de Matías pronto se curvaron en una sonrisa. Una madre que apreciaba y esperaba lo mejor de su hijo. Un hijo que no quería defraudar a su madre. Matías casi se rió en voz alta cuando se imaginó a Leila Llewellyn intercalada entre los dos. Mientras tanto, la pareja de Arundete, encabezados por el sirviente, llegaron con su hija. Basado en su semblante, Kyle Edman parecía ser consciente del significado de conocido. Parecía querer salir de allí a toda prisa, pero ese chico no podía liberarse del papel de ser un amable y educado hijo de médico. Si es así, entonces. Matías se alejó corriendo, dejando el escenario de la tediosa escena de emparejamiento. Su paso por la terraza y por la escalera era pausado y a su propio ritmo. Cómo terminó tan predeciblemente la historia de amor de cachorros del hijo obediente. Leila Llewellyn quedaría abandonada en el bosque de Arbis al final de esta historia. Cuando llegó a esa conclusión obvia, Matías había encontrado a Leila. Esa chica se estaba quedando debajo de la pérgola de rosas en la esquina del jardín. Como estaba previsto, Leila no se molestó en ir muy lejos porque había prometido esperar al hijo del doctor. Pisando ligeramente, Matías se acercó a ella. Se preguntó por qué ella no se puso nerviosa cuando se acercó a ella. Pronto se dio cuenta, ella estaba en un sueño profundo. La pequeña niña agachada brillaba a la luz de la luna que se filtraba a través de los arbustos de rosas. Matías se detuvo a unos metros del banco, y él la miró larga y pensativamente. Primero, en sus zapatos limpiamente quitados. A sus pies hinchados. En los delgados brazos envueltos alrededor de sus rodillas. Por último, sus ojos fueron atraídos hacia su inocente rostro durmiente. Sus largos mechones dorados ondulados y caídos envolvían su esbelto cuello y hombros. Matías encorvó la cintura y recogió suavemente sus zapatos mientras se preguntaba sobre la suavidad de sus cabellos dorados. Fue en ese momento cuando Leila abrió lentamente los ojos. Tengo que estar soñando. Vagamente, la somnolencia todavía estaba arraigada en los ojos de Leila. Matías estaba apoyado contra el pilar de la pérgola que daba al banco y sostenía lo que parecían ser zapatos de mujer en la mano. Incluso si es solo un sueño, no es demasiado raro. Cuando la pregunta le vino a la mente, su persistente sensación de sueño se disipó. Amduke, Leila susurró su nombre en voz baja porque no podía creer lo que estaba viendo. En lugar de responder, Matías sacó un cigarro de su bolsillo y se lo metió en la boca. El humo blanco del cigarrillo que salía de sus labios en una sola bocanada demostró que este momento nunca podría ser un sueño. Leila estaba tan sorprendida que casi se desmayó cuando descubrió que el zapato en su mano era suyo y como no sabía qué hacer, Leila solo podía acurrucarse hasta el borde del banco. Matías le lanzó una mirada divertida como si fuera un espectáculo secundario y agitó los zapatos lentamente. Se lo devuelvo. Su voz se mezcló con la bruma turbia del tabaco. Sí, por favor. Entonces llora. Aturdida, sus ridículas palabras le dieron escalofríos a Leila y la dejaron sin palabras. Rezó en silencio para que Kyle viniera rápidamente, pero el camino que conducía a la pérgola estaba desierto. Él no viene, dijo Matías con calma como si hubiera leído sus pensamientos. Kyle Edman. Volvió a hablar después de ver que Leila dudaba de él. El que estás esperando. Matías tiró al suelo las colillas a medio fumar. Detrás de la columna de humo que desaparecía gradualmente, encontró el rostro de Leila mirarlo llorando. No. No queriendo mostrar sus pies heridos, Leila se levantó de su asiento y tomó una postura segura frente a Matías.
Sus pies descalzos estaban firmemente plantados en el suelo frío. Todavía le tenía miedo, pero ya no estaba dispuesta a convertirse en su burla. Kyle siempre mantiene su palabra. ¿En serio? Sí. Te ves bastante confiada. Sé más sobre Kyle que tú. Una sonrisa se deslizó por los labios de Matías mientras la observaba reunir todo su coraje para desafiarlo. La confianza no es un asunto arbitrario, Leila. Junto con sus palabras deslizantes, Matías se acercó un paso más. Los hombros de Leila se encogieron de miedo, pero se negó a retroceder. Yo, realmente no lo entiendo. ¿Qué cosa? ¿Por qué me odias tanto? A diferencia de su voz temblorosa, Leila lo miró directamente con ojos abundantemente lúcidos. Odiarte me hace sentir bien. Matías respondió con calma, levantando una comisura de sus labios. Es una gran sensación cuando te veo llorar y es divertido verte suplicar. ¿Cómo puedes decir eso? Solo estoy respondiendo a tu pregunta. Matías parecía hastiado a pesar de que la expresión de ella, que estaba frente a él, ya estaba completamente nublada. Sus ojos se nublaron debido a su insulto, pero Leila logró evitar que sus lágrimas cayeran. No actúas así con nadie más que conmigo. Matías asintió voluntariamente, correcto. Entonces, ¿por qué soy solo yo? Porque eres tú. ¿Qué? Porque eres tú, Leila. Porque no eres nadie, dijo Matías con indiferencia. Su voz tranquila pero seca hizo que Leila se sintiera aún más como si fuera una persona deplorable. Mis disculpas, Su Excelencia. Leila luchó por contener las lágrimas mientras lo miraba fijamente y empezó a recordar a sus familiares quienes la habían desalojado por diversas razones. Incluso su tío alcohólico nunca la había oprimido así. Lo siento mucho porque nadie como yo se atrevió a quedarse en su propiedad. Ahora, no solo su voz, sino también sus manos apretadas comenzaron a temblar. Si me odiabas tanto, ¿por qué me dejaste quedarme en tu propiedad desde el principio? Leila exigió saber. No es demasiado despiadado si no te dejo. De hecho, eres una persona sin corazón. Su voz siguió gimiendo, sin importar cuán desesperadamente intentara reprimirlo. ¿Vas a echarme ahora?, logró preguntar. No, los ojos de Matías se oscurecieron mientras la observaba. No te preocupes por eso. Lo estás haciendo muy bien en tu lugar. Dijiste que yo no era nadie. Ese es tu uso. Matías abrió los ojos lentamente. La sonrisa desdeñosa en la comisura de sus labios se había borrado y su rostro inexpresivo ahora se volvió sofocantemente frío e inmóvil. Es suficiente, vayamos al grano. Matías levantó la cabeza y enderezó la espalda que había estado apoyada contra el pilar de rosas de vid. El Kyle Edman que has estado esperando no vendrá. Señaló con la mano el camino vacío detrás de la pérgola. Leila se estremeció de miedo cuando su dedo, sin darse cuenta, tocó su cabello suelto sobre su hombro. Dio un paso atrás, pero el banco la bloqueó y no pudo avanzar más. Así que Leila. Matías extendió su mano, apretó y acarició suavemente el cabello rubio de Leila y la miró más profundamente. Llora. Matías dio una orden insensible con calma. Aún mejor si ruegas. Junto con su sugerencia adicional, una leve sonrisa apareció en los labios de Matías. Él está loco. Leila lo había estado debatiendo durante mucho tiempo, pero ahora estaba segura. El duque estaba completamente loco. Después de que Matías regresara a su mansión, Kyle Edman todavía estaba en manos de su madre. Al varón y la baronesa Arundhate parecía gustarles la idea de casar a su hija con la familia Edman. Estaban muy a favor de convertirse en suegros y la respuesta de la señora Edman no fue significativamente diferente. A diferencia de los dos padres, el comportamiento de Kyle ahora era notablemente rígido, pero a su madre no parecía importarle un carajo cómo se sentía. Por alguna razón, el interés de Matías volvió a su tedioso asunto familiar. Mezclado entre rostros reconocibles, comenzó a interpretar el papel del maestro de Arbis, el duque de Erhard. Leila lloró. Una sensación de satisfacción se filtró en él cuando reflexionó sobre ese momento. Esa adolescente tembló y su rostro estaba lleno de lágrimas ya que ya no podía contener su indignación. Sin embargo, a medida que las esquinas de sus ojos se volvían carmesí, sus ojos húmedos se volvieron más bonitos y brillantes. Los ojos de Leila Llewellyn brillaron como la joya de esmeralda colgando de su cuello en esos momentos. Lloró tan hermosamente que a Matías le encantó y con mucho gusto le devolvió los zapatos a Leila después de ver su hermoso llanto. Cuando estaba a punto de salir del jardín, Matías miró hacia atrás y vio a Leila todavía parada allí llorando. Esa chica lloró por su culpa, así que las lágrimas que caían de sus ojos le pertenecían a él y al pensar en ello, sus pasos se volvieron más ligeros. Las lágrimas de Leila habían borrado el disgusto que crecía en su interior al ver a Kyle Edman escoltarla a la mansión, junto con el sentimiento inefable que tuvo en el momento en que besó a Claudine mientras miraba a Leila. Esta noche, en su mundo, Leila se veía excepcionalmente hermosa. Y así, hermosa e impecable había llorado por él. ¡Qué noche de verano más perfecta! Matías capturó esa sensación satisfactoria justo antes de que Leila apareciera repentinamente en los terrenos de la mansión. Sola, holgazaneó en el borde del pasillo que unía el vestíbulo a la terraza buscando cuidadosamente a alguien. Kyle Edman. Matías murmuró su nombre. Leila parecía haber encontrado a Kyle entre los asistentes a la fiesta. Sin embargo, ella no se acercó a él porque había captado el significado de la escena en la que Kyle Edman estaba rodeado por la familia Arundhate. Especialmente con la presencia de la hija menor del barón Arundhate. Leila se había estado escondiendo detrás del pilar de mármol durante bastante tiempo. Antes de salir de la terraza, se acercó a un sirviente que pasaba y le transmitió un mensaje.
El sirviente asintió con la cabeza y se dirigió hacia Kyle Edman, cuyo rostro ya se había vuelto frío al llegar al límite de su paciencia. Pero, justo cuando el sirviente estaba a punto de entregar el mensaje de Leila, Matías lo abordó repentinamente. Por favor, llame al conde Klein. El sirviente abrió mucho los ojos ante la repentina orden de Matías. Por un breve momento, miró pensativo hacia el lado de Kyle Edman. Pero pronto, dio la respuesta exacta que Matías esperaba. Sí, señor. Dando la vuelta a sus pasos, el sirviente se apresuró entre la multitud para cumplir con el recado de su amo. Matías salió a la terraza y se apoyó en el pilar donde Leila había estado escondida hace un rato. En la distancia, Leila se deslizaba por el paseo que conducía al centro del jardín en la distancia. Caminaba cojeando, sus pies parecían tener mucho dolor. Más tarde se quitó los zapatos y comenzó a deambular descalza por el medio del camino. Matías se quedó en silencio observándola mientras esperaba a su sirviente. El tipo en cuestión, el conde Klein, nunca iba a aparecer. El conde sufría de un dolor de cabeza neurótico y ya había regresado a casa después de saludarlo brevemente por la noche. Al mismo tiempo que Leila desaparecía profundamente en el camino del bosque, el sirviente al que había ordenado previamente se le había acercado. Lo siento, maestro, el conde Klein ya ha regresado a casa. Ya veo. Matías sonrió, asintiendo con la cabeza. Buen trabajo. Después de reconocer la reverencia del sirviente, Matías se alejó de la terraza a paso pausado. El sirviente volvió a su tarea anterior, acercándose a Kyle Edman para entregar el mensaje de Leila. En 2 sacudidas, el rostro de Kyle se vio afectado por una sensación de consternación. Salió corriendo a la terraza después de pedir comprensión por su urgente necesidad de excusarse primero, pero Matías no le hizo caso. A pesar de su pequeña estatura, Leila Llewellyn caminaba bastante rápido. Era demasiado tarde para que Kyle la alcanzara. Matías luego se dio un atracón y alegremente tomó la copa de champán presentada por Riet. Se acercaba el anochecer. Fue una fiesta perfecta en la deslumbrante noche de verano. La fiesta fue perfecta. C21. No sé si debería dejarte aquí sola, suspiró Bill con cara de preocupación. Tío, vas a perder el tren si sigues preocupándote así. Leila amablemente lo animó. Cuando se sintió consolado por su confianza de estar solo en casa, Bill finalmente cedió, aunque mientras tanto se puso un poco sentimental. Ayer por la tarde, se envió un obituario a la cabaña. El hermano de Bill había fallecido. Aunque los 2 hermanos no eran cercanos y no se habían visto en años, Bill no podía pasar por alto el hecho de que su hermano era uno de los únicos familiares que le quedaban en este mundo. Bill decidió tomarse un breve descanso de su trabajo y viajar a su ciudad natal por unos días. No tenía ningún problema en ir allí, pero su corazón estaba tan pesado como el acero ante la idea de dejar a Leila sola en casa. No te olvides de cerrar la puerta. No dejes las ventanas abiertas incluso si hace calor afuera. Numerosas veces desde la noche anterior había sermoneado a Leila con las mismas palabras de consejo. La escopeta está colgada en mi habitación. Me aseguraré de que la puerta y las ventanas estén cerradas. Pondré tu escopeta al lado de mi cama para dormir y si aparece una mala persona, le voy a disparar. Leila recitó con calma las líneas que había escuchado repetidamente. Comeré bien, dormiré bien y me irá bien. Bill solo iba a estar fuera por 3 días como máximo, pero su preocupación excesiva hacía que pareciera que estaría fuera por meses. Bill se despidió de mala gana, aunque todavía tenía una mirada preocupada cuando Leila lo siguió hasta la entrada de la mansión para despedirlo. Leila, ¿pasó algo en la fiesta ese día? Bill planteó cuidadosamente una pregunta después de echar un vistazo al majestuoso edificio de la mansión. No, no hubo problemas, estuvo muy bien, en realidad. Eso es bueno entonces porque pareces estar distanciándote de Kyle después de la fiesta. Yo, de Kyle. Leila se rió de sus palabras sin sentido. Ah, nos llevamos bien, es solo que hemos estado ocupados últimamente. ¿Puedo confiar en lo que estás diciendo? Sí, ¿por qué mentiría? Eso es cierto, no hay forma de que tu amistad con Kyle se vuelva incómoda. Entonces Leila, si tienes miedo de estar sola, puedes traer a Kyle. No, no, finge que no escuchaste eso. Bill movió su mano rápidamente. Ese chico es el más peligroso. Ay, tío. Métete esto en la cabeza, si viene a jugar, asegúrate de que regrese antes del atardecer. Oh, vamos, deja de decir cosas raras y vete ahora mismo. Leila cariñosamente le dio un golpe en la espalda cuando llegaron frente a la puerta de entrada de la mansión. Bill miró hacia atrás varias veces. Siguió repitiendo su consejo antes de seguir caminando cruzando la carretera de Platanus. Leila se quedó allí, en los escalones de la entrada de la mansión, hasta que Bill ya no estuvo a la vista. Cada vez que se daba la vuelta, Leila le lanzaba una sonrisa y lo saludaba con un rastro de felicidad. Los próximos 3 días iban a ser largos para ella. Leila me está evitando. Esta vez, Kyle estaba seguro. Creo que es por la fiesta. No fue difícil suponer por qué. Phoebe, tú también estás pensando lo mismo. Kyle preguntó seriamente, pero Phoebe simplemente se sentó en el marco de la ventana, picoteando la avena, fingiendo no escuchar. Luego suspiró profundamente mientras sonaba como un imbécil balbuceando a una paloma. Otra noticia decepcionante llegó en forma del contenido de la carta de Leila que Phoebe trajo hoy. Enterrado dentro de la nota escribió que el tío Bill estaría en su ciudad natal por unos días, y Leila planeaba pasar el día en la biblioteca para que la cabaña estuviera vacía. Últimamente, el tipo de mensaje que había recibido había sido relativamente consistente. Iba a la casa de otro amigo, tenía una cita en el centro o estaba ayudando en el jardín.
Kyle primero pensó que ella le estaba notificando en lugar de obligarlo a entrar en la cabaña vacía en vano. Pero en este momento parecían un montón de excusas, un montón de razones torpes para evitar a Kyle Edman. No la culpo, si eso me hubiera pasado a mí, yo haría lo mismo. Suspiró Kyle, alborotando su cabello. Antes de asistir a la fiesta, orgullosamente declaró que era su pareja y prometió protegerla. Sin embargo, la verdad era todo lo contrario. Se había olvidado de ella y después de escuchar al sirviente decir que Leila se había ido de la fiesta, salió corriendo del salón, pero por desgracia, ella ya se había ido. Kyle se lamentó porque no había podido abandonar el salón de fiestas antes. Sin embargo, él fue quien le dijo que esperara primero y también fue el quien no cumplió con su propia promesa. Phoebe se fue volando después de terminar su comida, dejando solo a Kyle que deambulaba nerviosamente por su habitación. Detrás de la barra de la ventana, Kyle miró en la dirección en la que se dirigía la paloma e impulsivamente salió de la habitación. No recordaba cómo se subió a la bicicleta y empezó a pedalear. En todo lo que podía pensar en el camino hasta que se quedó sin aliento fue en Leila. Kyle llegó a la cabaña del tío Bill justo cuando su corazón estaba a punto de estallar con pensamientos llenos de ella. Sus hombros se balancearon hacia arriba y hacia abajo mientras luchaba por calmar el ritmo de su respiración entrecortada en el calor sofocante. En el patio trasero todavía había sábanas blancas goteando y fundas de almohadas colgadas en el tendedero. Y más allá podía ver la sombra de una mujer con un cuerpo delicado pero esbelto. La sensación de alivio y remordimiento se desvanecieron. Kyle saboreó cada sabor del momento mientras se cepillaba suavemente el cabello sudoroso detrás de la frente. Leila reveló lentamente su rostro detrás de la sábana en ese momento, como si sintiera su presencia, y sus ojos verdes se abrieron con asombro cuando lo miró a los ojos. Kyle. La tierna voz que fluía a través de sus delicados labios era lo suficientemente dulce como para hacerle olvidar la vergonzosa situación. Lo siento. Después de un largo silencio sentado a la mesa frente a Leila, Kyle abrió la boca y se disculpó profusamente primero. Leila, que se había estado mirando las yemas de los dedos con la cabeza gacha, levantó bruscamente los ojos. Lo siento mucho, todo es mi culpa. No, no digas eso, Leila negó con la cabeza sintiéndose mal por haber escuchado su sincera disculpa. Soy yo quien lo siente, lamento no haberte cumplido. No Leila, es por mi culpa, todo es mi culpa. No es así, no estoy molesta ni enojada contigo, hablo en serio, Kyle. Entonces, hay otra razón, ¿por qué me estás evitando? ¿Hay algo que no quieres decirme? Sabes, Kyle, eres como mi familia y un hermano para mí y me gustas de esa manera. Así que, creo que deberíamos distanciarnos ahora. Leila tiró de las comisuras de sus labios tratando de sonreír casualmente, pero no era lo que esperaba después de ver la expresión de Kyle. Fue bastante sincera cuando dijo que no estaba enojada o molesta con él. Pero esa noche, en esa fiesta de ensueño, Leila notó el muro que separaba su mundo. Entre Kyle y ella, había una línea divisoria que no podía cruzar solo porque eran amigos. Leila ya se había dado cuenta de que no merecía que la vieran con el hijo de una familia prominente. Pero nunca hubiera pensado que el abismo entre sus vagos pensamientos y la visión de la realidad que se extendía ante ella fuera tan dolorosamente despiadado. Heredero de una conocida familia de médicos que fácilmente podía mezclarse con la nobleza de clase alta. Kyle Edman, el hombre que Leila vio ese día en el opulento salón de banquetes del duque, era un hombre que residía en un mundo más allá de esa línea divisoria. Kyle Edman ya no era un niño que jugaba con ella. ¿Por qué un niño debe crecer y convertirse en adulto? Esa noche, Leila reflexionó sobre la transparente y triste pregunta mientras caminaba por el oscuro sendero del bosque con los zapatos en la mano. Después de eso, tomó una decisión. Para aceptar el tiempo por el que había pasado. E incluso en ese tiempo que pasaba, decidió aceptarlo como la única forma de proteger a su precioso amigo. Sabes que estás diciendo tonterías ahora. Kyle, que había estado ensordecedoramente quieto hasta ese momento, habló en un tono bajo y calmado. No, lo digo en serio. ¿Por qué tenemos que estar separados cuando nos gustamos? Porque solo así podremos seguir siendo buenos amigos por mucho tiempo. Kyle, no quiero perderte. ¿Crees que yo quiero perderte? Los ojos de Kyle temblaron cuando la miró. ¿Cómo podemos estar separados? Eso no puede ser, Leila. Kyle. Nunca te perderé, ni me alejaré de ti tampoco. ¿Cómo puedes decir eso? Kyle golpeó la copa de cristal sobre la mesa y apretó el puño con fuerza. No puedes hacer eso, Kyle. Leila solo sonreía en lugar de revelar lo que quería decir. Es hora de convertirse en un adulto. Leila se tragó las espinosas palabras y saltó de su silla. Vamos a almorzar, Kyle. Rápidamente volvió a colocar el delantal que se había quitado hace un rato. Como disculpa por dejarte, te haré un almuerzo muy delicioso. Matías, no puedes simplemente darte de baja del ejército y concentrarte en el negocio de tu familia ahora. Riet se tumbó en el sofá mientras dejaba el periódico que acababa de leer. Inclinó la cabeza mientras bostezaba y vio a Matías sentado en el sillón de orejas leyendo un libro. No es tan malo pasar un año o dos en la división militar. Matías dio una respuesta suave mientras pasaba la página del libro. Incluso en esta sofocante tarde de verano, se quedó vestido con traje y corbata en su dormitorio. Sí, es una tradición de la familia Earhart después de todo. Riet murmuró para sí mismo mientras se estiraba con apatía. Matías von Earhart será el duque de Arbis más perfecto, superando a cualquiera de sus antepasados. Mientras Riet se reía, el canario, que había estado jugando felizmente en la jaula, de repente extendió sus alas, se elevó levemente y aterrizó en el libro que Matías estaba leyendo.
El rostro de Matías se iluminó cuando miró al pájaro que cantaba. Parecía que el pájaro estaba charlando con él. Fue una escena bastante asombrosa para Riet, quien había visto a Matías disparar y matar pájaros sin siquiera pestañear en los cotos de caza durante años. Espero que ese pájaro sea ella, Matías. Riet se rió mientras él negaba con la cabeza. Si no es así, me daría asco. Matías le tendió la mano al pájaro sin responder. El pajarito inclinó la cabeza de un lado a otro y frotó suavemente su pico contra la punta de su dedo. ¿No lo crees, Claudine? Riet cambió su atención a Claudine, que estaba ocupada bordando en el sofá frente a ellos. Miró a Matías y su pájaro con un aro de bordar en las manos y una leve sonrisa se deslizó por su rostro inexpresivo. Escuché que las aves con hermosas voces suelen ser machos. Puaj, por favor, Claudine, solo creamos que es una mujer. Riet se estremeció en broma. Me da escalofríos pensar en ellos interactuando así si ambos son hombres. Claudine se rió entre dientes. ¿Qué está mal con eso? Es solo un pájaro. Cogió la aguja para continuar cosiendo. Matías solo pasó la página después de que el pájaro rebotó lejos de su libro. Parecía despreocupado incluso cuando el pájaro volaba alrededor molestándolo, saltando sobre sus manos, hombros y cabeza. Deberías usar un vestido amarillo claro en la fiesta de compromiso, Claudine. El duque Erhard podría adorarte tanto como a ese pájaro. Nunca, Claudine respondió con un suspiro. Odio el amarillo. Después de respirar hondo, volvió a su costura. Ese color, se ve vulgar, agregó con un poco de burla. Una extraña sonrisa floreció en los labios de Riet, quien fingía no haber escuchado eso. Más tarde, dejó de hablar del pájaro y empezó a parlotear sobre el servicio militar de Matías y la próxima ceremonia de compromiso. Nuestra pequeña Claudine pronto será la dama que golpeó a la princesa real. Tus halagos excesivos me avergüenzan, Riet. Claudine sonrió brillantemente a pesar de que sus cejas estaban fruncidas. Era una verdad abierta que el emperador Ver codiciaba al duque Erhard como su yerno. El emperador tenía un cariño especial por su hija menor. Además, la princesa era una bella dama conocida como la flor de la alta sociedad, por lo que Claudine, quien fue considerada la próxima duquesa de Arbis desde la infancia, sintió una sensación de crisis a causa de la princesa. Pero Claudine triunfó al final, aunque ella no ganó por amor. Matías no tiene necesidad de hacerlo. Ese breve comentario resumió las razones para no convertirse en suegros de la familia imperial. Erhard era una casa con historia, riqueza y honor que no eran menos que los del emperador. Era razonable afirmar que la molestia de servir a la princesa era mayor que el beneficio de tenerla como duquesa. Sonaba arrogante, pero tal arrogancia fue perdonada cuando se colocó antes del nombre de Erhard. Gracias a eso, Claudine Brand fue considerada como la dama que eclipsó a la hija del emperador. Era fácil ver por qué los Erhard la eligieron. Era la única hija de un ilustre conde que carecía de sucesor. Los Erhard deben haber visto a Claudine como una nuera con un excelente pedigrí y una dote comparable a la de la princesa, pero que no tenía que ser servida como un miembro de la realeza. Independientemente de la sustancia, el nombre de Claudine Brand se posicionaría más alto que el de la princesa real de Ver cuando se llevara a cabo la ceremonia de compromiso. El pensamiento hizo que Claudine sintiera que podía amar todo en este mundo, incluyendo a ese vulgar pajarito. No puedo creer que el compromiso de dos personas frente a mí esté a la vuelta de la esquina. Me da una sensación extraña. Riet se enderezó y extendió suavemente los brazos encogiéndose de hombros. Claudine lo miró serenamente antes de volver a su trabajo de bordado sin terminar. C22. Matías había tomado una decisión equivocada al darse la vuelta. Planeaba quedarse en el anexo antes de la hora de la cena para terminar un montón de trabajo. En retrospectiva, nada había cambiado en su plan, al menos hasta que salió del anexo. Las cosas se desordenaron después de que giró su cuerpo para mirar hacia atrás y se encontró de pie en el camino que conducía a la cabaña del jardinero. Matías se detuvo sus pasos con una mirada pensativa en su rostro. Los días habían marchado como debían, todo transcurrió sin contratiempos y de manera ordenada. Sus lágrimas de esa noche también habían sido lavadas y limpiadas de todo rastro de su sentimiento extraño. Matías amplió su paso y caminó por el sendero sombreado del bosque. Tiró de su corbata y la aflojó, luego abrió algunos botones de su camisa ajustada. Sus gestos eran un poco más rudos y no estaba tan tranquilo como siempre. Fue enfermizo. Odiaba estas emociones que estaban fuera de su camino. Era irritante para él estar plagado de sentimientos que no podía reprimir. Matías quería que todo en su mundo estuviera en su lugar, sus propios sentimientos también, por eso nunca se había enamorado de criatura alguna como la llamada mujer. En su órbita, la lujuria por el sexo era simplemente un instinto y nunca se había detenido ni se había dejado influir por ella. Más bien, era engorroso, nada más que una necesidad que debía ser adecuadamente satisfecha. Tales deseos, para empezar, no dominaban en su mente. Así fue como la molestia y el malestar que sentía por Leila crecieron y causaron estragos en su mundo estable. Solo ella ahora podría estar en su mundo. Sus 5 sentidos completos estaban fijos en ella y la pasión cegadora brotó en lo más profundo de él sin control. A menudo, su deseo glotón y sus pensamientos lujuriosos de poseerla se volvieron demasiado para él. Matías se disgustó cuando supo que estaba obsesionado con cosas tan triviales cuando ni siquiera podía ponerlo en su lista de prioridades. Leila Llewellyn era una inútil que pertenecía a esa liga. Aún así, necesitaba asegurarse. La larga línea de árboles del bosque se fue apagando gradualmente a medida que el edificio de la cabaña se acercaba. Reflexionando, Matías caminó hacia el manto de luz.
El alegre rayo de sol de verano caía a la deriva, penetrando sus ojos a través de los listones de ramitas. Leila había encontrado un pajarito tirado en el suelo. Viajaba a casa después de despedir a Kyle cuando de repente escuchó el sonido de un chillido impotente. Leila vio un pájaro bebé caído debajo de un árbol en el patio trasero. Un pichón diminuto y frágil al que recientemente le habían empezado a crecer las plumas. «Oh, te caíste». Leila envolvió al pajarito con un toque cuidadoso y levantó los ojos, mirando hacia el árbol. Precisamente como había pensado, había un nido de pájaros en una de las ramas del árbol. El árbol se alzaba bastante alto, pero afortunadamente el pajarito no resultó gravemente herido. «Está bien, te llevaré a casa». Leila acarició suavemente al pajarito y lo metió en el bolsillo de su delantal. Se apresuró a regresar a la cabaña para tomar la escalera escondida en el almacén. Apoyó con seguridad la escalera contra el árbol y comenzó a subir. El nido estaba ubicado entre ramas más altas que la escalera, por lo que no tuvo más remedio que trepar más. Escalar tan alto por lo general nunca había sido un problema para ella. Pero con el pajarito en el bolsillo, Leila se volvió más circunspecta en sus movimientos y no pudo ser tan ágil como de costumbre. Después de ascender por la rama más cercana al nido del pájaro, Leila agarró la rama con una mano y se metió la otra en el bolsillo. Ella estiró cuidadosamente sus brazos lo más que pudo y devolvió con seguridad al pajarito a su nido. Lamentablemente, justo cuando exhaló un suspiro de alivio, su pie de repente se resbaló y perdió el agarre en la rama. El mundo dio un vuelco en una fracción de segundo cuando su cuerpo rebotó y perdió el equilibrio. Se las había arreglado para agarrar el extremo de la rama y sujetarla con fuerza, pero la escalera se había caído al suelo y por desgracia, la rama que era demasiado débil para soportar el peso de su cuerpo comenzó a hacer un sonido crepitante. «Tío Bill». Leila, aterrorizada, gritó reflexivamente en voz alta, pero su grito fue recibido por el silencio cuando se dio cuenta de que el tío Bill no estaba en casa. «Kyle». Aunque sabía que Kyle había caminado demasiado y no podía oírla, Leila seguía llorando y llamándolo. Kyle era su única esperanza cuando el tío Bill no estaba aquí. Porque ellos eran los únicos que vendrían a ayudarla cuando estaba en problemas. «Leila». De repente, una voz familiar apareció de la nada. La voz suave gritó su nombre suavemente como si cantara una canción. Su mente se había vuelto blanca de miedo, pero Leila aún podía reconocer al dueño de la voz. Bajó su mirada asustada y alguien que conocía estaba parado justo debajo de ella. Duke Earhart. Con un estado tranquilo, sus ojos se desviaron hacia la escalera caída y con calma la observaron colgando precariamente de la rama del árbol medio rota. Él se rió, preguntándole. «Debería salvarte. Ese loco, ¿por qué?» «No hay necesidad». Incluso en medio de su miedo, Leila rechazó rotundamente su oferta de ayuda. Persistió en aferrarse a la rama del árbol aunque sabía que sus intentos serían infructuosos. La rama comenzó a temblar aún más, mostrando cuán desvencijada se estaba volviendo rápidamente a medida que la grieta se hacía más profunda. «Kyle, Kyle». Sus gritos se mezclaron con el miedo, llamando a Kyle reverberó a través del bosque de Arbis. Matías se rió de un vistazo. Se volvió para mirar el camino por el que había ido el joven. «Él no viene», dijo y relajadamente se cruzó de brazos. «No importa cuán despiadado sea, no se preocupa en lo más mínimo cuando ve personas en peligro». Leila pronto entendió ese hecho asombroso sobre la persona que estaba frente a ella. Era el duque de Earhart, ese duque loco no sería capaz de tener una mente razonable como una persona normal. «Vete». Ella le espetó con molestia y lo ahuyentó. «Si no estás dispuesto a ayudar, solo vete. ¿Por qué sigues ahí parado? Parece que te vas a caer, llamaré a alguien para que te salve». «¿Qué dijiste?» «No soy una persona tan despiadada, Leila». Los labios de Matías se curvaron en una sonrisa somnolienta. «Llamaré al señor Edman, a quien estabas llamando desesperadamente». «Eres un idiota». Su voz ya no se podía escuchar ya que el ruido de su respiración jadeante la había ahogado. «Bueno, déjame ver qué voy a hacer. En cuanto a la altura, creo que es mejor llamar al doctor Edman en su lugar». «Maldita sea». Leila sintió que tenía todas las razones para derribarlo con una lluvia de las maldiciones más virulentas, si tan solo su posición en este momento no le impidiera hacerlo. Sálvame». Leila gimió desesperada. En lugar de rogar al hombre frente a ella, preferiría desmoronarse en el suelo y ser herida. Eso es todo lo que pensó antes de que su miedo la obligara a renunciar a sus principios. «¿Estás segura?», preguntó Matías quitándose tranquilamente el abrigo. «Llámame entonces». «¿Qué? Llámame». Dio unos pasos más cerca del árbol antes de detenerse y mirarla con añoranza. Como si estuviera esperando el momento de su caída si su demanda no sería satisfecha. Leila lo sabía, que él era un hombre capaz de esos actos. «Duque, por favor». Leila le rogó con los ojos llorosos y su voz miserablemente sollozando. «Duque». Su súplica se hizo más abatida a medida que se acercaba el momento de su caída. Después de que ella lo llamó por millonésima vez, la rama terminó rota. Ella se cayó. La mente de Leila se quedó en blanco. Su visión se volvió borrosa cuando su cuerpo flotó hacia abajo del árbol. Entonces él llega. Matías corrió en busca de ella hacia el árbol y la abrazó profundamente en sus brazos. Sus cuerpos chocaron contra el suelo, pero Matías se negó a soltarla y siguió abrazándola con todas sus fuerzas. La bruma de tierra y polvo que los nublaba chocando contra el suelo se disipó gradualmente. A Leila le zumbaba la cabeza, pero poco a poco recuperó la conciencia. «Suave».
Se sentía acolchada e increíblemente cómoda a pesar de que se había caído de un lugar elevado. Leila abrió los ojos. El calor que sintió pertenecía a un hombre a quien, sin saberlo, había abrazado con fuerza. El duque de Erhardt yacía debajo de ella, y ella estaba arropada sana y salva en sus brazos. Podía sentir el sonido de los latidos de su corazón transmitido a su pecho que estaban íntimamente en contacto el uno con el otro. Los músculos de su brazo heridos alrededor de su cintura y la parte posterior de su cabeza con fuerza eran increíblemente fuertes. Mientras levantaba lentamente la cabeza, se podía oler un leve olor a menta desde la nuca de él. Su piel era suave y cálida y estaba cubierta con una maravillosa fragancia. El calor, que había comenzado en su mejilla, se dispersó rápidamente por todo su cuerpo en poco tiempo y le dio a Leila un estremecimiento de sorpresa cuando su cuerpo comenzó a recalentarse. Luchó con todas sus fuerzas para escapar de él, pasando por alto la vergüenza mientras sus cuerpos estaban entrelazados en un nudo cerrado. Era demasiado grande y demasiado fornido. El agarre de Matías solo se había vuelto más fuerte cuanto más intentaba separarse. «Quédate quieto», Matías le ordenó con un suspiro bajo, pero la resistencia de Leila se hizo más feroz. «No». Estaba harta, su sangre estaba hirviendo. «¡Qué idiota! No quiero». Leila trató de gritar pero no logró pronunciar una sola palabra. El abrazo asfixiante de Matías que la estaba atrapando se volvió cada vez más caliente. Su cabeza y cintura abrazándola eran cada vez más poderosas. Todas esas sensaciones extrañas pero desconocidas la estaban afectando y Leila no podía soportarlo más. Estaba cegada de miedo y trató desesperadamente de liberarse, pero cuanto más quería resistirse, más impotente se sentía. Hiciera lo que hiciera, Leila no podía apartarse de él. En el momento en que su delirio pronto se fusionó con su peor temor, sin darse cuenta, mordió ciegamente la oreja del duque. «Ajá». Matías hizo una mueca de dolor y de inmediato la empujó hacia atrás. Estaba estupefacto, pero pronto, su boca se torció en una mueca de diversión. Matías encontró divertido verla temblar tanto cuando fue ella quien lo atacó salvajemente. Los vívidos ojos verdes de Leila lo miraron con ferocidad, actuando como si quisiera partirlo en pedazos. Matías dejó de reír. «Sé una dama, Leila». Matías acarició suavemente su oreja mordida e inmediatamente agarró a Leila por el cabello sin pestañear. Sin reflejos, había sido empujada al suelo y el rostro de Matías se cernía sobre ella, fulminándola con sus ojos entrecerrados por el vacío. «Así que esto es lo que obtengo a cambio después de salvarte la vida. ¿No crees que es demasiado poco propio de una dama? ¿Por qué debería ser como una dama cuando ni siquiera eres un caballero?» Leila volvió la cara a un lado. La vergüenza manchaba sus mejillas con un color rojo mientras trataba de empujar su cuerpo una vez más. Pero Matías le había agarrado la barbilla con su mano abrasadora y arrastró su rostro hacia él. «¿No acaba de decir tu boca que yo era un caballero?» «No, me hablé mal. ¿Acaso tú? Un caballero, es una tontería. Si eres un caballero, ¿cómo puedes hacer esto?» Leila tartamudeó con una cara que iba a romper en llanto y luchó por alejarse de él. Los ojos de Matías se entrecerraron. Un pequeño surco se formó entre sus cejas mientras miraba a Leila frotándose los labios como si hubieran sido contaminados con algo sucio. «Por favor, hazte a un lado». Leila lo miró con una mirada hosca invadiendo su rostro. «Algo como esto, yo, ARGH». Un grito estridente salió, dejando que la última sílaba quedara suspendida en el aire. Matías había bajado la cabeza y le mordió la oreja. Todo sucedió en un instante, casi inesperadamente. Con un ruido sordo implacable, Matías la tiró al suelo. Él agarró su manita que arañaba, le impidió moverse y le mordió la oreja. ¡Ah! Su respiración chillona cayó cuando Matías comenzó a chupar y mordisquear su lóbulo. Matías inicialmente planeó devolverle lo que ella le había concedido, pero cambió de opinión y la empujó con una fuerza tenaz. Leila gimió y retorció su cuerpo cuando él le mordió con fuerza el lóbulo húmedo de su oreja. El sonido de sollozos y jadeos era bochornoso y parecido a un horno. Matías presionó con peso sus extremidades agitadas y marcó la marca de sus dientes por todas sus orejas rojizas. Una sonrisa de satisfacción se presentó en su rostro después de ver el semblante desordenado de Leila. Sus ojos inocentes estaban empapados transparentemente hinchados por las lágrimas. Sus labios ligeramente abiertos, que eran incluso más oscuros que su trillado tono, tragaron una bocanada de aire pesado. Matías agarró con fuerza sus dedos entrelazados y desmoronados y devoró sensualmente sus labios húmedos. Asombrada por su repentino beso, Leila apretó los labios con firmeza, pero Matías había despachado fácilmente su resistencia. Este verano sofocante terminaría muy pronto. Matías entendió perfectamente la imagen. Aún así, eso no lo detuvo. Siguió metiendo su apresurada lengua, la chupó y la tragó como si quisiera engullirla. Saliva transparente, voz quejumbrosa y respiración áspera comenzaron a fluir a través de sus labios superpuestos.